Bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bien interesante porque además hemos estado recibiendo un montón de llamadas sobre el tema de ansiedad durante esta cuarentena, sobre el encierro, sobre la falta de actividades y inevitablemente de repente esto nos puede llevar a comer de más. Y nuestro tema es cómo evitar comer de más por ansiedad durante la cuarentena. Y bueno, hoy me acompaña la psicóloga Pau Galván. Ella y yo somos psicólogos del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año. Así que, bueno, si hoy están en casa todos metidos y no pueden hablar, bueno, pues no importa, porque también podemos brindar la atención por correo electrónico a través de nuestra página, que es serfelizsisepuede.com.mx, que bueno, pues ya no se utiliza mucho el correo, porque pues ya está en desuso, sobre todo a los jóvenes. También podemos orientar vía chat. Bueno, en el chat es solo una orientación, la atención realmente la damos por teléfono, por correo electrónico, pero bueno, un primer acercamiento también puede ser por el chat. También lo encuentran a través de nuestra página. También métanse a nuestras redes sociales y bueno, envíen todas sus preguntas, todos sus comentarios acerca de este tema, que es cómo evitar comer por ansiedad, y que seguramente no solamente te va a servir en este tema de la cuarentena, exacto, que ya veremos se puede agudizar, sino pues si tú ya tienes algún problema ahí con la ansiedad y te da por comer porque eso te tranquiliza, que tiene su fundamento, pues también te va a servir más adelante. Entonces, pues hoy vamos a estar hablando de eso y ojalá que no nos dé mucha hambre por estar por ansiedad durante este programa. Nada más tenemos nuestra agüita. Y bueno, ¿qué te parece si vamos como desmenuzando el tema y empezamos por definir primero qué es la ansiedad, cuáles son sus síntomas y eventualmente por qué muchos encuentran en el comer un recurso que aparentemente tranquiliza y nos da cierta paz ahí, pero en realidad suele ser algo tramposo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué te parece si nos das una idea de qué es la ansiedad? Justamente, bueno, el trastorno de ansiedad, bueno, como tal, la ansiedad se puede caracterizar por dos condiciones. No estoy hablando, bueno, más adelante se podría convertir en un trastorno de ansiedad, que lo hablábamos un poquito en el programa pasado. Todos los trastornos tienen cierta temporalidad, ¿no? No porque ahorita a lo mejor yo tenga una crisis de ansiedad quiere decir que yo ya tengo el trastorno. Hay situaciones en particular que nos pueden generar estados de ansiedad. Por ejemplo, ahorita la cuarentena, ¿no? Ya estamos desesperados de estar en casa, ya nos sentimos como leones enjaulados, ya no sabemos qué hacer. Eso me puede generar un estado de ansiedad. ¿Cómo se caracteriza? Para hacerlo de una manera sencilla, podemos definir, bueno, lo podemos desmenuzar de dos formas. Una es la parte fisiológica, que a lo mejor yo ahorita empiezo a presentar taquicardia, que siento que el corazón se me está saliendo, ¿no? Sudoración, sensación de desmayo, mareo, sensación de vómito, dolor de cabeza, náuseas, y etcétera, ¿no? Es más, hay personas que sí se llegan a desmayar y no quiere decir que eso ya es un estado como de gravedad de esa crisis de ansiedad, sino simplemente empezamos a hiperventilar, empezamos a respirar de una manera muy agitada y no estamos oxigenando de manera adecuada al cerebro, y el cerebro dice, no, espérame tantito, no me está llegando oxígeno, pues ¿cómo quieres que yo pueda estar alerta? Y es como un mecanismo de protección, y es por eso que la gente se puede llegar a desmayar, pero la gente recobra la conciencia en 2-5 minutitos. Entonces, no tiene que ver con que ya estoy muy grave, ¿no? Sino simplemente es un mecanismo de protección del cerebro. Y por otro lado está la parte de los pensamientos, la parte de las emociones, ¿no? Que ahorita yo puedo estar empezando, si yo ahorita empiezo a presentar una crisis de ansiedad, puedo estar considerando que a lo mejor algo muy grave me va a pasar, que por qué vine a trabajar, que por qué estoy aquí, y a lo mejor hasta dejo el programa y salgo corriendo, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos frente a esas crisis de ansiedad es, se siente, por ejemplo, tan feo la taquicardia que uno dice, no, ya me va a dar un infarto, necesito un médico, y vamos a servicios de urgencias y que nos dicen, no tienes nada, ¿no? Sí. Y uno dice, no, ¿cómo que no tengo nada si estoy sintiendo que el corazón se me está saliendo, ¿no? O llega a doler alrededor, ¿no? Y uno dice, me está doliendo el corazón. Lo que duele no es el corazón, sino son los músculos que están alrededor o protegiendo el corazón. Entonces,
yo empiezo a crear una serie de pensamientos. La mente vuela cuando empezamos a presentar ansiedad, ¿no? Hacemos historias bien grandes que seguramente se alejan hasta de mi realidad. Es cierto, tengo ansiedad, pero eso no quiere decir que algo grave, entre comillas, porque al final del día les digo, sí se puede convertir en un trastorno si no lo atendemos, ¿no? Y eso sí puede interferir en mi día a día, ¿no? Es ahí donde yo ya empiezo a crear una historia y empiezo a generar cambios en lo que estoy haciendo en el momento presente, ¿no? Empiezo a generar justamente esta sensación, pues, de miedo, de mucha incertidumbre, ¿no? De enojo, de irritabilidad, y es por eso que la ansiedad puede llegar a ser tan molesta cuando se hace presente, ¿no? Entonces podríamos resumir, Pau, que es básicamente un estado de alerta del cuerpo. Exacto. En donde se activa tanto tu mente como tu cuerpo. Exactamente. Finalmente tu mente recibe una señal de alerta que puede ser real o solamente que puede estar en tu imaginación, en tu pensamiento. Eso activa el cuerpo porque se prepara básicamente para atacar o para huir, fisiológicamente hablando. La diferencia está que, bueno, anteriormente el cerebro reptiliano solamente identificaba dos cosas: ¿eres comida o es comida? Sí. Si eres comida, pues tienes que salir corriendo; si es comida, pues tienes que atacar. Y pues atacabas a la bestia. La diferencia es que ahora las bestias son muchas, ¿no? La tarjeta de crédito, el trabajo, el estrés, el tráfico. Entonces nuestro cuerpo, nuestra mente empieza a tener una señal de alerta. Nuestro cuerpo lo identifica, entonces se prepara para el ataque. Pero pues ahora no hay nada que atacar porque lo que tenemos que atacar, pues finalmente está en nuestra mente. Y sabes, perdón, ahorita mucho de lo que está generando ansiedad, y lo hemos abordado en otros programas, justo es esta situación de la cuarentena, el encierro. ¿Cuándo voy a poder salir? ¿Cuándo voy a poder retomar mis actividades? ¿Cuándo ya voy a tener, voy a volver a tener mi ingreso económico? ¿Cuándo? ¿No? Y al final del día eso nos aleja, al final del día ese cuándo nos está hablando de un futuro sí, cercanito, pero que al final del día es incierto, ¿no? Y nos aleja de lo que estamos haciendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Y que es un pensamiento muy característico de la ansiedad, del futurizarnos demasiado. Decíamos la frase, ¿no? Que la depresión es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro. Porque nuestra mente, como lo comentaba Pau, finalmente es muy volátil, va muy allá y te crea escenarios bastante catastróficos que el día de hoy no están sucediendo. Exacto. Sin embargo, recuerden que hay algo bien interesante: el tiempo psicológico no existe, el tiempo en la mente no existe, el tiempo es un constructo. Sabemos que hay antier, pasado, futuro, sabemos que existen esos tiempos en nuestra mente, pero sin embargo mentalmente no los vivimos de esa manera. Por eso cuando recordamos que es volver a vivir, podemos sentir las emociones del pasado o podemos sentir emociones en un futuro que no está ocurriendo, pero que lo estamos sintiendo en el presente. Entonces, ante esa amenaza que yo estoy sintiendo por un futuro que no está ocurriendo, realmente lo estoy viviendo como si fuera ahora, y eso es lo que nos llega a crear estados emocionales que, como bien dice Pau, son bien difíciles, que pareciera que realmente está pasando algo verdaderamente grave y peligroso y que nos hace querer salir corriendo y salir a buscar ayuda con el médico, ¿no? Exacto. Y entonces nuestra primera reacción, Pau, ante una sensación de ansiedad es querer controlar y querer calmarla. Ya no lo quiero sentir porque siente bien feo. Sí. Y tenemos muchos recursos, ¿no? Tanto positivos como no tan positivos. Y uno de ellos entonces es la comida. Es la comida. Sí, hay que tomar en cuenta que para nuestra cultura mexicana la alimentación es algo bastante importante, ¿no? Es más, ahorita a lo mejor ya son familias a lo mejor un poquito más pequeñas, ¿no? En la zona urbana, ¿no? Pero desde ya nuestra historia, ¿no? Algo que unía mucho a las familias era la comida. Todavía, ¿no? Entonces, justamente es un elemento bastante importante dentro de nuestra cultura, perdón. Pero justamente muchas veces la alimentación la agarramos más que para nutrirnos y porque lo necesitamos, sino como una tapadera frente a las emociones, como la ansiedad, ¿no? Un ejemplo es a lo mejor cuando estábamos chiquitos, ¿no? Y nos caíamos en la calle, ¿no?
de la bicicleta, ¿no? Y que llegaba y decía nuestra mamá o nuestro papá, no llores, ya, no pasó nada, no te duele, y el trancazote ahí, ¿no? Te voy a comprar un helado, pero deja de llorar porque no pasó nada. Si chillas, o sea, entonces, desde ahí, ¿no? O sea, a lo mejor nos sentíamos tristes, enojados, ¿no? Pero desde ahí se nos estaba tapando la emoción, ¿no? Y la estábamos, y nos enseñaron que, pues, desde la alimentación se puede cubrir esas emociones. Y entonces ya pierde totalmente el objetivo de por qué necesito alimentarme, ¿no? Porque es una cuestión biológica, es lo que me va a dar energía, ya no sientas, ¿no? Y entonces, si ahorita yo estoy presentando ansiedad, lo único que voy a generar, ¿no? Es empezar, y estoy en casa, es a ver qué me lo quita, a ver qué me tapa rápido la ansiedad, porque ya a lo mejor en esta idea que se ha llevado a cabo de toma tu rutina, ¿no? Que genera una rutina, pues lo más acercado a tu normalidad, pues a lo mejor ahorita para las 6 de la tarde ya acabé mi rutina y empiezo a generar estos estados de ansiedad, pues me voy a ir directito al refrigerador, a la alacena, a ver qué me encuentro, ¿no? Porque no sé qué más voy a hacer. Que acabo de ver un meme que decía, tengo miedo de ir al refrigerador por agua y regresar con 4 panes. Sí, exactamente. Algo así. Sí. Oye, pero tienes toda la razón, Pau. Finalmente nuestra cultura normaliza el comer y está bien visto el comer y comer de más. Y un buen anfitrión es el que te ofrece un taquito cuando llegas, ¿no? Sí. Incluso cuando llegas a alguna casa o te invitan, lo primero que te ofrecen es algo de comer. Exacto. Y si tú lo rechazas, eres maleducado o eres grosero. Y cuando sales con alguien, ¿a dónde vas? Sí. A comer, ¿no? Lo primero que invitas es a comer, a cenar o al cine, pero al cine implica comer. Y eso es lo riesgoso. Y tienes toda la razón ahorita que comentabas este ejemplo de te calmo con un helado, te calmo con un dulce. Y eso pasa hasta cuando son bebés, ¿no? Sí. Está inquietito la paletita. Exacto. Está ya muy latosito, dale una paletita. Sí. O ya está como muy inquietito y los das con dulcecitos. Y de manera poco consciente. Todavía hay médicos que cuando salen de consulta le dan una paletita al niño, ¿no? Y no había caído en cuenta que realmente eso es tapar la emoción con el alimento. Sí. Y lo estábamos hablando con la psicóloga Sara, que seguramente también nos está viendo, y le mandamos un saludo. Con este apego seguro, ¿no? Lejos de enfocarnos en la emoción, estamos siendo evitativos y estamos dándole como recompensa emocional, que eso es lo que pasa con el alimento, para calmar una emoción, que pues sales del médico y estás asustado, ya te inyectaron, tienes dolor, y lejos de calmarlo emocionalmente, de gestionar, ayudar al niño a gestionar adecuadamente sus emociones, pues órale, paleta, comida, premio, ¿no? Y entonces es ahí en donde, pues sin querer darnos cuenta, porque es muy inconsciente, tampoco es que te señalemos por mala onda. Por mala onda, no lo hacemos, queremos que de repente nuestros niños o nuestros papás nos hayan hecho sentir bien, no es mala onda, pero sí es cierto, inconscientemente nos están diciendo comida para la emoción. Sí, exactamente. Y hay que tomar en cuenta que si ahorita estamos presentando crisis de ansiedad, vamos a darle un lugar, o sea que es válido, eso me refiero. Estamos pasando por una situación complicada en donde para todos de alguna manera nos ha afectado, para todos es incierto lo que va a pasar, ¿no? Vemos las noticias, estamos como apurados en qué momento se van a reanudar nuestras actividades de manera normal, cuándo se va a quitar esto, y si yo estoy encerrada en casa y solo estoy enchufada en la televisión viendo todas esas noticias, evidentemente voy a generar un estado de ansiedad. Entonces, vamos a darle lugar a ese estado de ansiedad que la comida no tiene por qué cubrirla. No con esto queremos decir que no tienen que comer. Ahorita hablaremos justo, ¿no? O sea, justamente cómo en este momento y que lo podamos llevar después, ¿no? Cómo podernos alimentar sin esa necesidad de estar comiendo solo por ansiedad. Paquito nos está diciendo que se nos fue el tiempo bien rápido, pero tienes razón. ¿Cómo lo hacemos para evitar comer por ansiedad? Pero la comida es lo que necesito, ¿no? A diferencia de otras cosas que nos pueden llegar a ser adictos, la comida sí la necesitamos. Bien, amigos, pues ya están llegando sus preguntas. Manden de todas maneras todas las que tengan. Ya volvemos, no se despeguen.
Bien, queridos y mis amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando sobre cómo evitar comer por ansiedad durante esta cuarentena y después de salir de ella, porque como les decía, ahora las bestias pues no nos comen, pero nos atacan por todos lados, y no son las deudas, es la tarjeta de crédito, y si no es el trabajo, y si no es el tránsito, si no son los niños que no dejan de hacer escándalo, pues en fin, siempre tenemos factores estresantes, y de repente dentro de los recursos por querer controlar la ansiedad podemos llegar a comer por ansiedad, y pues eso se vuelve pues una especie de círculo vicioso que después nos engorda, sentimos culpa y demás, ¿no? Entonces ya hablábamos un poquito en el bloque anterior sobre qué es la ansiedad, cuáles son sus síntomas, que de alguna manera es normal sentirla ante situaciones amenazantes, que no por sentir una vez ansiedad, nos comentaba Pau, ya esto va a configurar como un trastorno de ansiedad, pero que si descuidas y sigue ocurriendo, pues posiblemente pueda llegarse a convertir en un trastorno de ansiedad, y bueno, ahí complicarse un poquito. Entonces, pues tratemos de evitarlo. Nos están llegando preguntas, pero ¿qué te parece, Pau? Como son preguntas ya sobre qué hacer ante esta situación, las dejamos para el siguiente bloque. Y nos enfocamos ahorita sobre lo que es comer por ansiedad, o lo que algunos llaman hambre emocional, ¿no? Claro, justo, esta hambre emocional tiene que ver cuando nos alimentamos justamente no por necesidad, ¿no? Sino porque, como les comentaba en el bloque anterior, sino porque yo quiero tapar algo, ¿no? Alguna emoción, ¿no? Que traigo detrás, ¿no? Muchas veces desde la ansiedad estoy buscando rápido, como decíamos, cómo tapar la preocupación, cómo quitar a lo mejor esa rumiación que tenemos. A lo mejor yo ya me alimenté hace ratito, pero ahorita vuelvo a comer, pero no es porque realmente lo necesite, o porque a lo mejor si al momento ahorita hablaremos de cómo ir espaciando nuestros alimentos y cómo ir generando esta parte de la alimentación, pero sí hay que tomar en cuenta que el comer por una cuestión emocional, más que ayudarme, al ratito me va a traer a lo mejor más irritabilidad, a lo mejor más una baja en mi estado de ánimo, más justo que se exacerben los síntomas de la ansiedad, ¿no? Y es un círculo vicioso, como muchos problemas emocionales se vuelve un bucle, ¿no? Está dando vueltas en círculos, es un patrón que se repite y se repite, y que sin embargo seguimos optando por los mismos recursos, los mismos intentos de solución, dirían por ahí los del MRI, para resolver un problema que pues nada más no se soluciona. Es como intentar abrir la puerta para afuera cuando se abre para adentro, ¿no? Por ahí seguimos intentando por el mismo camino. Entonces tenemos este círculo vicioso es en el cual pues tú tienes ansiedad o alguna emoción que anda ahí incomodándote, y has optado porque te ha dado satisfacción en anteriores ocasiones, pues comer. Y te da satisfacción porque en el cerebro se liberan ciertos neurotransmisores que te generan esta sensación de tranquilidad, como la dopamina, que se va directamente, me imagino, a los centros de recompensa, ¿no? Como en toda adicción. Y entonces dices, ay, sí, ya, ¿no? Pero pues cuando menos te das cuenta, pues ya te aventaste el pastel, o ahí la gordita, o qué sé yo, y entonces esto te genera culpa. Exacto. Te genera culpabilidad, y al final pues hay muchas primas hermanas de la ansiedad, como es la culpa, como es la angustia, el miedo, ser aprensivos y demás. Entonces esa culpa nuevamente va a destapar tu ansiedad, pero como has encontrado en el recurso de la comida el sentirte tranquilo, vuelves otra vez, y entonces ahí va. Y fíjate, Pau, que encontré algo que podría ayudarnos a identificar cuándo es hambre fisiológica, cuando es hambre porque pues, tienes la necesidad de comer, porque tu cuerpo te avisa que necesita alimentarse, necesita nutrirse, y cuando es un hambre emocional, cuando es por ansiedad. Y lo primero que encontré es que el hambre fisiológica es gradual. O sea, te va dando hambre poco a poquito. Por lo tanto, si es gradual, el hambre es un poquito paciente. Exacto. Tú puedes esperar a que esté preparada la comida, o a llegar al restaurante, o que los otros la preparen, o en lo que se caliente y demás. Entonces tú puedes ser paciente. Cuando es una necesidad emocional, llega de golpe. Exacto. Y no es paciente, necesitas, ya es impulsiva, por eso es que es tan difícil controlarlo.
Es como cuando te ponen de malas, cuando no comes, pues algo así. Exacto. ¿No? Ya necesitas comer porque te pones realmente mal, ¿no? Otro es que no estás buscando nutrir a tu cuerpo. Exacto. Porque algo que nos impide cuando estamos en esta hambre emocional es leer las necesidades de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, imagínense que es como un Ferrari, ¿no? Pues si tú tienes un Ferrari, no le vas a dar la peor gasolina, le vas a dar la mejor gasolina. Tu cuerpo te pide lo mejor. Cuando tienes un hambre emocional, le das el pastelazo, exacto, lo que caiga, pues ya con tal de calmar, ¿no? Y cuando es hambre fisiológica, tú puedes parar, tú puedes frenar porque sabes cuando ya estás satisfecho. Cuando es un hambre emocional, no paras. Y mencionas algo bien importante, ¿no? Le damos cualquier cosa y por lo regular, cuando es una cuestión emocional, le damos estos carbohidratos simples, ¿no? Que, como decías, es el pastel, las galletas, las frituras, los dulces. ¿Por qué? Porque estos generan un pico de energía rápido. O sea, si yo estaba así toda irritable, a lo mejor que no me hablaran, a lo mejor hasta llorando, sí con mi estado de ansiedad, pues si yo ahorita me como un buen pastel, pues ahorita, ay sí, amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, lo que sea, pero al ratito me va a volver a dar un pico, ese pico se va a bajar de manera inmediata y otra vez voy a volver a estar irritable, enojada, triste. Entonces, porque son simples, o sea, me darán rápido la energía, pero no es el alimento que realmente requiero, ¿no? Para mantenerme estable durante esta temporada, ¿no? Y justo eso iba a mencionar, Pau, otro de los indicadores para diferenciar el hambre emocional de el hambre fisiológica es que cuando terminas de comer no hay sentimientos negativos. Exactamente. Que es lo que decías, finalmente terminas de comerte el pastel a las 2 horas, otra vez la culpa, el sentirme malestar y demás. Oye, estoy viendo que se conectó la nutrióloga Lluvia, que es nutrióloga de Simitel también. Acuérdense, 800-911-6666, nada más que ella es la opción 4. Ella no puede venir, pero si me estás viendo, Lluvia, ayúdanos con tus comentarios. Si tienes algo que complementar sobre la alimentación, pues te lo agradeceremos muchísimo. Y pues también estén llamando a Simitel, ellos siguen trabajando también, los médicos, los nutriólogos, la voz del doctor Simi, como les decíamos la vez pasada. Pues también puede ser un buen recurso para los niños si están también ansiosos, nerviosos, con miedo, asustados. Pues platicar con el doctor Simi les va a ayudar, por lo menos un chiste. Exacto. Ya los va a sacar de ese estado emocional, ¿no? Oye, entonces, pues caemos en este círculo vicioso de comer por ansiedad, eventualmente inmediatamente me va a controlar, pero sentimos culpa, ya ahí estamos ahí. Sin embargo, pues no salimos de ahí. Yo encontré, Pau, que la ansiedad, cuando hablamos de hambre emocional o de comer por ansiedad, pues es un llamado de tu cuerpo ante la necesidad de un equilibrio. Y creo que, como lo has estado mencionando y lo hemos estado repitiendo en el programa anterior, la cuarentena nos llevó a un desequilibrio emocional. Se nos acabó la estructura, se nos acabó la rutina y de repente la ansiedad que está sintiendo nuestro cuerpo es un llamado para el equilibrio. Que al final eso es lo que también tenemos que entender. La ansiedad en sí misma no resulta una emoción tan negativa o negativa. El punto son cuando exacerbamos las emociones, porque incluso la alegría exacerbada puede llegar a ser una patología que es la manía, ¿no? Entonces, el punto no son las emociones, el punto es que no las sabemos escuchar y no sabemos interpretar la sabiduría de nuestro cuerpo. Les pongo un ejemplo simple. Todos tenemos esa vocecita que nos dice, no lo hagas, no te lo comas. Les ha pasado que dices, no vayas por ahí, y vas por ahí y te tropiezas, ¿no? ¿Por qué no me hice caso? Bueno, todos tenemos ese sabio interno que nos está diciendo. Y de repente, pues las emociones se convierten en nuestro sabio interno. No hay emoción negativa, solamente no la sabemos leer. Y si entendemos cuál es el mensaje que nos está tratando de dar nuestro cuerpo con la ansiedad que sentimos, que en este caso es necesito regularme, necesito equilibrarme, entonces estaré más abierto a darle otras opciones para poder sentirme equilibrado, que no sea solamente la comida. No sé si estás de acuerdo, tal vez se podría recurrir, pero no en exceso.
Pudiera ser, ¿no? Sí hay que tomar en cuenta, o sea, nuestra alimentación no tiene que ser estricta, ¿no? ¿A qué me refiero? Esto no lo comas porque ya te va a hacer daño. O sea, en algún momento, bueno, o en lo personal a mí me gusta mucho el pan dulce, ¿no? Pero no quiere decir a lo mejor... Es más difícil dejar el pan que las sí, grasas. sí, de hecho. Pero no quiere decir a lo mejor que no es lo mismo que a lo mejor me coma un pan quesote a que me coma a lo mejor una rebanadita. O sea, al final del día, pues... me pongo a pensar que es muy poca la gente que realmente lleva tan estricta, ¿no? La alimentación, porque al final del día también uno termina comiendo lo que hay en casa, ¿no? O sea, podemos ponernos aquí muy exquisitos y poner un menú pues casi a la medida y no sé, por ejemplo, me pongo a pensar, pues el salmón es muy rico en omega 3, nos ayuda a nuestro cerebro, es la grasa que requiere nuestro cerebro. Sí, vamos al súper a ver cuánto cuesta un salmón y a ver si ahorita una familia lo puede costear, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí lo importante, más que castigarnos y más que ver si quito algo o cómo modifico mi alimentación, más bien de qué manera, ¿no? Puedo ir llevando mi alimentación de una forma, como decías, que no me va a hacer sentir culpa, ¿no? Que lo voy a comer en medida. Hoy alguien me decía, ya logré bajar tantos kilos, ¿no? Sigo comiendo de todo, sino lo que modifiqué solo fueron las cantidades, ¿no? Si antes me comía 4 tortillas, ahorita solo me como una, ¿no? Es que, ¿sabes? Esto te lo comentaba porque también dentro de lo que estuve investigando para el programa POD, leía que el exceso de control por la comida es lo que inevitablemente te lleva a perder el control, ¿no? Exacto. Dice Nardone en uno de sus libros, si te lo concedes podrás renunciar a él. Y porque si no se vuelve una especie de profecía que se autocumple. Exactamente. Hay quienes dicen, es que yo si me como una cucharada de pastel ya no puedo parar y me lo tengo que comer todo, ¿no? Pero esto es porque te has estado controlando tanto por comerlo que cuando lo comes lo has deseado tanto que no paras. Exacto, y era lo que te comentaba hace ratito, no quiero caer a lo mejor, o más bien, algo que nos puede llegar a caer en algún momento son pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, pero en específico, ¿qué pasa con estos pacientes? Y que nosotros también, no quiere decir que nosotros tengamos el trastorno, pero justamente en esta cuarentena estamos, ahorita que decías, ¿no? Evitar el refrigerador y a lo mejor empezamos a generar conductas restrictivas. ¿Sabes qué? Ahorita ya no voy a comer y a lo mejor puedo estar así 2 días porque, ¿qué crees? Ya estoy subiendo de peso porque hace 2 días justo me comí un pastel, ¿no? Y ahorita ya estoy subiendo de peso y ahorita ya no estoy comiendo o a lo mejor estoy comiendo lo mínimo y uno piensa que solo a lo mejor con comer verduras ya se está alimentando muy bien, pero pasan a lo mejor 2 días, o sea, no va a haber cuerpo que aguante, ¿no? Sin el cerebro también, de entrada el cerebro es quien requiere de primer momento el alimento. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar o sea, a lo mejor de primer momento empiezo a restringir, ¿no? Esas son conductas restrictivas, dejo de comer, dejo de acercarme al refrigerador, no cocino, a lo mejor solo tomo agua, pero después de cierto tiempo, ponía el ejemplo de 2 días, voy a llegar a hacer conductas compensatorias, me voy a echar la cena completita, ¿no? En un corto tiempo, ¿no? Y justo lo que decíamos, voy a generar una culpa bastante importante en donde como consecuencia a lo mejor empiece a generar conductas purgativas, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues el uso de laxantes, vómito, cualquier otra situación, cualquier otra conducta que me haga expulsar el alimento, pero hay que tomar en cuenta que los nutrientes entran desde el momento en que yo empiezo a masticar, ¿no? Entonces, realmente lo que estoy haciendo es poner mi vida en peligro cuando estoy generando esa modificación, como decías, el querer controlar, ¿no? En este momento la alimentación y decir, no, es que sí, cuando regrese al trabajo voy a regresar ya con unos kilos de más. Pues, ¿qué creen? Subimos de peso cuando dejamos de comer. Sí. Pero luego nos engañamos. Ya regresando empiezo con la dieta, ¿no? Amigos, se nos va el tiempo rapidísimo. Manden sus preguntas, nos siguen llegando. Ya volvemos, no se despeguen. A ver, Pati.
Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Estamos hablando de cómo evitar por ansiedad durante esta cuarentena, ¿no? Que justo nos está llevando, la ansiedad ahorita la estamos presentando muchas personas por la incertidumbre, ¿no? Del COVID y qué va a pasar con nuestros trabajos, con nuestra familia, con todo lo que está a nuestro alrededor. Y tenemos varios saludos y varias preguntitas. Muchas gracias, doctor Luis. Nos dice, excelente tema, felicidades. Muchas gracias por estarnos viendo. Rubén Galván Saludos. Zúñiga, muy buen tema. A Pilar Galván, a Neri, muchas gracias por estarnos viendo. A Santi Ale, a Francisco López, muchas gracias por estar aquí con nosotros conectados. Beatriz Centeno, hola, saludos. Recuerden también consultar, claro, hay que consultar con una nutrióloga, como decía ahorita Luis, nos está escribiendo por ahí nos está viendo la nutrióloga Lluvia, que ella, Beatriz es nutrióloga y ya ha venido también al programa. Perfecto. Y Beatriz, estaremos invitándote nuevamente, ahora que pase todo este tema, Sí. para que puedan ingresar ya personal externo al corporativo, pero tenemos pendiente, hay otro programa también. Saludos a tu esposo, los que nos están viendo por ahí. Ok, justo, Vite, mi ansiedad me provocó comezón insaciable. Hola, Evelyn. Que termina con ronchas muy grandes y sin contar las veces que abro el refri. Ok, es cierto, una de las características de la ansiedad es que nos pueda dar dermatitis atópica. Eso, justo como la ansiedad, la ansiedad en muchas ocasiones se da también por querer, como decíamos, controlar todo, que nada salga de nuestras manos porque, Sí. como decía Luis, rompemos estructura. Entonces, la ansiedad va a sonar como mágico, pero no lo es así. Va a salir por alguna parte también de nuestro cuerpo, y una de las reacciones puede ser a través de la piel, ¿no? Cuando nos salen estas ronchitas. Entonces, sí, hay que empezar, como ahorita hablaremos de estrategias, justamente porque también Nancy Verónica dice cómo poder controlar mi ansiedad. Más que tener que controlar mi ansiedad, hay que, como les decía hace un momentito, hay que aceptarla, ¿no? Y empezar a normalizar los síntomas, porque entre más quiera controlar, irónicamente, más se van a botar los síntomas. Y justamente, ¿no? Como decía Vite, justo sin contar las veces que abrimos el refri, claro, si yo abre y abre, me estoy generando una ansiedad pues un poquito más grande, ¿no? Digámoslo así, en donde no la puedo manejar, ¿no? Y que también hace algún tiempo, ahorita que decía Evelyn, que me ha comentado que está haciendo home office, pues tienes a la mano el refrigerador, pero también hay quienes tienen el cajón lleno de chucherías, ¿no? O sea, pareciera tiendita de la esquina, el cajoncito del trabajo, ya tienen todo el arsenal de comida, supongo también por el tema de la ansiedad, ¿no? Exacto. Entonces, tienes toda la razón ahorita que lo decías, el tema del control, pues también es una respuesta como inmediata, natural. Nosotros funcionamos de una manera también como muy básica. Tenemos frío, pues nos tapamos. Tenemos hambre, pues nos comemos. Tenemos ansiedad, queremos controlarla. Sin embargo, de manera paradójica, en la medida que intento de manera desesperada controlar la ansiedad, pues más la siento. Uh-huh. Es algo así como cuando te dicen, no vayas a voltear, y volteas, sí, ¿no? Exacto. Entre más intentes controlar la ansiedad, más la estás sintiendo y más te desespera el hecho de no poder dejarla de sentir de manera inmediata. Uh-huh. Entre más te concentras en tus síntomas, evidentemente más los vas a sentir. Uh-huh. Aunque no se hayan hecho más fuertes o no se hayan agudizado, vas a tener una percepción más particular sobre ellos. Exacto. No sé si les ha pasado alguna vez, queridos terminautas, que se han cortado y no se dieron cuenta. Sí. Hasta que te lavas las manos y te entra jaboncito, sí. Es que te arde. Y entonces hiciste consciente ese dolor y a partir de ese momento ya no se te quitó el ardor, porque ya lo hiciste, ya lo percibiste, ya lo hiciste consciente cuando antes no te habías dado cuenta. Si estás constantemente mirando tus síntomas, evidentemente van a permanecer más porque sí. Estás desesperadamente controlándonos. Hay una frase que a mí me encanta que dice que la mejor manera de recordar a alguien es tratar de olvidarla. Uh-huh. La mejor manera de mantener tus síntomas de ansiedad es tratar de evitarlos, no tratar de controlarlos, pues estás concentrado en ellos. Entonces, hay que saber gestionar las emociones, porque es eso, es un llamado, como les decía, de tu cuerpo para tener un equilibrio. Uh-huh. Entonces, Pau, ¿te parece si empezamos ya con algunas estrategias que nos pueden ayudar a controlar primero la ansiedad y después el hambre emocional? Claro, esta parte de la ansiedad
sí es importante hacerla consciente. Como decíamos, es evidente que por más que yo quiera evitar que a lo mejor mi corazón ahorita tenga una taquicardia, ¿no? Pues va a seguir porque quítenmela, voy a, como les decía, puedo ir hasta el médico a que me tomen la presión y me puedo decir, está bien tu presión, ¿no? Aquí lo importante es empezar a hacer una observación del cuerpo. Va a sonar risorio, pero no nos quita nada darnos unos 5 minutitos si estamos haciendo home office, si estamos a lo mejor descansando, si a lo mejor, como decíamos, ya acabamos nuestra rutina que ya teníamos planeada para el día. No nos va a quitar nada sentarnos 5 minutitos y empezar a observar cómo está, de verdad, desde la cabeza hasta la punta de los pies, porque a veces a lo mejor me quedo con la sensación de que tengo la taquicardia. Pero ¿qué crees? Puedo también tener pesadez en las piernas, o puedo tener tensión en el cuello, en los hombros, me puede, como decía, a lo mejor cierto dolor de cabeza, pero como decías, pues, como el ejemplo que ponías de la cortadita, a lo mejor no le había puesto ni atención, pero estuve enojada todo el día, y estuve así todo el día con el ceño fruncido, pues porque estaba medio ahí, tratando de evitar que el dolor se saliera de control, ¿no? Entonces, por risorio que suene, en la medida que yo empiece a aceptar que a lo mejor sí tengo dolor de cabeza, que sí está la taquicardia, ¿no? Que la estoy aceptando y que me estoy dando unos minutos para observar a mi cuerpo, lo que va a hacer es ir reduciendo esa ansiedad, porque así yo vaya con todos los médicos, ¿no? Pues con todos los médicos me van a decir, pues regrésate a tu casa, ¿no? No está pasando nada. Entonces, justo hablábamos que parte a lo mejor de muchos de los pacientes que se están acercando a espacios o a los hospitales por miedo a considerar que tienen COVID, ¿no? Muchos están yendo por ansiedad también, ¿no? Porque, ¿qué crees? Ya tengo aquí un poquito de dolor en la garganta, ¿qué crees? A lo mejor ya lo tengo. No, frenemos. Vamos a observar bien cómo está nuestro cuerpo, porque a lo mejor es un dolor de garganta como a lo mejor nos ha dado en otro momento. Entonces, y que no necesariamente está ahorita relacionado con esta situación. Entonces, vamos a darnos un momento para observar a nuestro cuerpo. Te decía, Luis, justamente el cuerpo es maravilloso y nos va a informar, ¿no? Desde el momento en que tenemos hambre, ¿no? Por ejemplo, yo desde que despierto sé que tengo hambre, o sea, yo ya lo sé, o sea, ya mi cuerpo me avisa de, tú tienes que comer, y es en serio, ¿no? Y yo sí me pongo irritable si no como, entonces, yo desde que despierto sí tengo que comer algo, ¿no? Y prepararme a lo mejor un desayuno, mi desayuno, ahorita hablaremos más o menos cómo puede estar estructurado nuestro desayuno, nuestra comida y nuestra cena, si no tenemos alguna condición médica, así como nos decían, Beatriz Centeno, es importante ser guiados por nutriólogos que nos dirán de manera específica qué dosis, qué cantidades, qué sí puedes comer, qué no puedes comer, cómo se cataloga la comida chatarra, ¿no? En qué momentos a lo mejor sí me puedo dar el gusto de comerme un pastel, ¿no? Sin considerar esta culpa, pero sí es importante empezar a observar a nuestro cuerpo, y el cuerpo de inmediato te va a decir si tiene hambre o no tiene hambre, ¿no? Sí es importante eso, porque ahorita lo que está pasando también es que como estoy descompensando, y lo hablábamos en el programa pasado, nuestros horarios, pues a lo mejor ya no estoy desayunando, pero estoy comiendo a las 3 de la tarde, ¿no? Y a las 3 de la tarde, pues a lo mejor sí estoy haciendo una comida completa, pero ya para la noche, ya nada más estoy a lo mejor comiéndome un pan con leche. Eso lo he escuchado mucho, ¿no? O un té, o hay gente que me dice, yo por lo regular no ceno. Pero ¿qué crees? Estás haciendo solo una comida al día, y aún estando en casa, estás gastando mucha energía, ¿no? Y más si estás con los hijos, híjole, no, ya, y con el marido, no, ya, quemaste toda la energía, pero más que si estuvieras en una oficina. Entonces, le estás sobreexigiendo a tu cuerpo y a tu cerebro una energía que no la tiene. Lo único que te va a brindar la energía es tu alimentación. Uh-huh. Oye, ahorita decías esto que es importante ser conscientes de nuestro cuerpo. Uh-huh. Tienes toda la razón, porque por curioso que parezca, hay ocasiones en que vivimos con ansiedad tanto todos los días que no nos damos cuenta que ya la tenemos. Exacto. Es tan normal estar ansiosos que dejamos de sentirlo, sí, aparentemente, pero está presente. Y cuando haces consciente, pues te das cuenta que desde hace mucho te ha dolido la cabeza, sí, desde hace mucho estás cansado, desde hace mucho estás agobiado, sí, y cuando lo haces consciente, Cari, pues como que esto no es normal. Exacto. Incluso llega a pasar, y es bien interesante, cuando llevan mucho tiempo con ansiedad, empiezan un proceso terapéutico o algún otro,
y empiezan a tener resultados, les parece extraño la manera en que se sienten y casi no es literal, extrañan la ansiedad, les parece raro sentirse así, que incluso parece presagio de que algo malo va a pasar porque no es normal sentirse bien, ¿no? Exactamente. Oye, otra vez se nos va el tiempo rapidísimo, pues tenemos que irnos ya con las estrategias y con algunas preguntas porque sí, ¿verdad? Es nuestro último bloque, ya volvemos, no se despeguen. Sí, si quieres. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Simichat. Estamos ya en el último bloque, entonces nos iremos de volada justamente con estas estrategias. Rox González dice, estoy tomando mucho refresco para estar alerta, ¿cómo sustituirlo? Mucha gente también está, ahorita hablaremos de la hidratación, rapidísimo la alimentación. Sí tenemos que empezar a generar dentro de nuestra rutina de la que hemos hablado, sí tenemos que llevar a cabo un desayuno, una comida y una cena. Ojo, y lo repito, si hay personas que nos están escuchando que tienen alguna condición médica especial, seguramente esas personas también tendrán conciencia de, a lo mejor la dieta, me pongo a pensar en las personas con diabetes o con alguna otra enfermedad crónica, que a lo mejor estas estrategias habrá que verlas si se acomoda a lo que su nutriólogo, a lo que su médico les está sugiriendo. Pero sí, en el grueso de la población sí es importante tener nuestro desayuno, nuestra comida y nuestra cena, en donde estas tres tengan productos de origen animal, como carne, huevo, pollo, pescado, queso, el queso fresco, ¿no? O sea, si me dicen de estos quesos que se derriten, ¿no? Esos pasan como lácteos porque pues tienen grasita, pero un queso panela sí pudiera pasar como un producto de origen animal. Entonces, es importante y realmente no nos tenemos que comer grandes cantidades de productos de origen animal. Yo lo que necesito es, todos, ¿no? Lo que necesitamos de proteína es lo que mide nuestra palma de nuestra mano, solo la palma, no los dedos, ¿no? Entonces, y que en la medida de lo posible lo veamos, cada vez que nos sentemos a comer, lo veamos lo más completo posible. ¿A qué me refiero? Que en la medida los grupos alimenticios, como verduras, frutas, cereales, leguminosas, ¿no? A lo mejor en porciones pequeñitas, pero que eso nos va a dar la sensación de saciedad que vamos a estar bien alimentados y vamos a tener la energía suficiente para empezar el día. Tomemos en cuenta que el desayuno es el alimento más importante porque es el que nos va a permitir empezar el día, valga la expresión, con energía. La comida es el alimento más completo y a lo mejor la cena es algo más ligero. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no ceno, pues porque a lo mejor ya estoy acostumbrado, pero también tomemos en cuenta que cuando nos vamos a dormir, también nuestro cuerpo está trabajando. Entonces, a lo mejor voy a cenar algo más ligero, si es que estoy acostumbrada a no cenar algo tan pesado, pero sí es importante que comamos algo y que podamos tener 2 colaciones, ¿no? Que son las entrecomidas. Pueden ser frutas, pueden ser verduras, ¿no? Y a lo mejor semillas, que las semillas tienen grasa natural, que es la grasa que requiere nuestro cerebro, ¿no? Oye, justo con lo que comentas nos vuelve a comentar Beatriz. Claro que sí, nos veremos pronto, espero que sí. Saludos a todos. Recuerden que también hay alimentos que nos pueden ayudar a controlar la ansiedad, como las almendras, el chocolate amargo, el yogur griego, verduras, frutas cítricas y cereales integrales. Claro, todo en cantidades moderadas. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu comentario. La idea era, pues sí, invitar a algún nutriólogo, claro, pero bueno, por las condiciones no se ha podido. Oye, tenemos un montón de preguntas en Facebook, no sé si alcancemos a responderlas todas. Rapidísimo, la de Rox es importante. Refresco, cafés, estas bebidas que pueden ser muy ricas, ¿no? Pero yo le llamo bebidas raras, ¿no? Que son como estos tés, el té negro, té o las infusiones, muchos de estos tienen cafeína. Entonces, van a generar más estados de
ansiedad porque pone al sistema nervioso en alerta. Entonces, eso también me puede poner o muy activo, sí, que incrementen mis síntomas. ¿Cómo lo puede sustituir? Sí, es importante mantenernos hidratados. Algo que he escuchado mucho es que la gente menciona que está tomando mucha agua. Está bien, tomen agua. Lo que su cuerpo tolere, litro y medio, pero el agua no sustituye a la alimentación. Entonces, no está mal a lo mejor que te tomes un vasito de refresco, pero no es lo mismo que te tomes un vasito de refresco una vez a la semana a que te tomes, somos una cultura que pues consume muchísimo refresco. Entonces, algo que decía una psicóloga con la que me formé justo en trastornos de la conducta alimentaria, decía, no pasa nada porque a lo mejor hoy te tomaste un vasito de refresco, pero no es lo mismo eso a que diario te eches tu refresquito, ¿no? De litro y medio o estas de 600 mililitros, ¿no? Porque eso también, como decíamos, te sube de peso, son cantidades exageradas de azúcar que estamos consumiendo. Algo que sabemos es que el azúcar como tal no es un alimento que estemos requiriendo nosotros, ¿no? Esta azúcar refinada, ¿no? Habrá dentro de los alimentos, las verduras tendrá su azúcar natural, la fructosa, pero no es lo mismo tomar una fruta que la cantidad de azúcar que te está brindando un refresco. Entonces, sí es importante que, pues a lo mejor, si hoy se te antojó, pues a lo mejor te das ese gustito, pero no lo hagas diario y sí hidrátate con agua simple de preferencia. Hay gente que está acostumbrada a tomar agua de fruta natural, pero a lo mejor le disminuyes un poco el consumo de azúcar, ¿no? Otra agüita de frutas. Oye, nos dice Alma Conde, pretzels. Bueno, pues pretzels. Hay cantidad moderada, supongo. Exacto. Beatriz Centeno decía, el aguacate, claro, el aguacate es una grasa natural, el aceite de oliva también, y son grasas que requiere nuestro cerebro definitivamente para poder estar activos, ¿eh? Ana Laura Castillo Villa, acabas de describir el cajón de mi escritorio. Bueno, habrá que modificarlo. Sí. Saludos desde Coyul, San Pedro. Saludos todos para allá. ¿Cómo evitar la culpa después de haber comido tanto? Bueno, pues hay que... la estrategia es ser consciente de de la ansiedad que tienes. ¿Qué es en realidad lo que estoy necesitando? Uh-huh. ¿Qué es lo que buscaba sentir con la comida? Para encontrar entonces otras formas de buscar sentirme de esa manera que no sea a través de la comida y empezarlo a modificar, ¿no? Sí, y como decíamos, a lo mejor más allá de ser como algo tan estricto, lo que decíamos a lo mejor con el refresco, ok, hoy me daré ese gusto, ¿no? Pero, insisto, no es lo mismo tomarme un vasito a tomarme diario y que eso que a lo mejor cada vez que voy al refrigerador voy por mi vaso de refresco, ¿no? Y ya cuando ya me acabé 3 litros, ¿no? Entonces, más allá, lo que decía, pues sí, me gusta saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y saber que... tenemos medidas, ¿no? Y que nuestro cuerpo me va a decir, evidentemente, yo no, por mi estructura, no me voy a comer un pan entero en un día, ¿no? Hay veces que el pan me dura 2-3 días, ¿no? Pero me estoy dando ese gusto y no estoy con esa culpa de ya me comí el panesote, ¿no? Entonces, insisto, hay que también tomar en cuenta que vamos a generar una alimentación con base en lo que tenemos ahorita en nuestra alacena, en nuestra despensa, ¿no? Si tenemos la oportunidad de generar estas dietas exquisitas, buenísimo, pero si no, ok, de verdad, yo la verdad a veces me meto a internet a ver con lo que tengo qué puedo hacer, ¿no? Porque a veces yo digo, no, o sea, es más... Hace poco veía que tenía en la alacena yo mi avena y yo dije, ¿qué voy a hacer con esto? Ya no se me ocurre qué más hacer. Pues están las tortitas de avena, ¿no? Y entonces, hazte tus tortitas de avena. Entonces, lo importante es cómo vamos a ir generando estas estrategias, cómo vamos a crear, o cómo vamos a ser creativos también en la cocina, ¿no? Y también escuchar a nuestro cuerpo. Bueno, pues quedaron un montón de dudas pendientes de Facebook, pero llámenos 800-911-6666. La opción es la número 3. Si quieren hablar con un nutriólogo, la opción es la número 4. Si quieren hablar con un médico, es la opción número 5. Si quieren hablar con el doctor Simi, es la opción número 9. Y bueno, pues ahí estaremos respondiendo sus dudas acerca de la ansiedad por comer o la ansiedad en general.
Si tienen, porque nos preguntaban acerca de algunos medicamentos, hablen con el médico para ver si es recomendable o no consumirlos en esta etapa de ansiedad, pero no descuiden el tratamiento psicológico. Y bueno, Pau, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, tenemos creo que muchísimas cosas por abordar. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por tus aportaciones, Beatriz, pronto estaremos aquí en cabina, y muchísimas gracias por su tiempo, como siempre lo he dicho, siempre lo voy a repetir, si hay algo que no se regresa, es el tiempo. Les agradezco mucho por habernos acompañado. Gracias, Pau. No, a ti, gracias. Recuerden que el próximo jueves también es jueves de CineChat. Digo, ya estarán cansados de nosotros, pero estaremos nosotros otra vez, y esta vez me acompañará el psicólogo Gustavo Ramírez, que estaremos hablando sobre violencia durante la cuarentena. Sí. Amigos, pues nos vemos el siguiente jueves. Recuerden que ser feliz sí se puede. Nos vemos.